Sí. Quiero hablar acerca de las diferencias psicológicas entre una persona espiritual, Ujú. una persona religiosa Ok. y una persona fanática, Wow. porque la mentalidad de la persona va a influenciar mucho en la espiritualidad que vaya a profesar. Ujú. Y es por eso que en algunas ocasiones he mencionado que para propósito de la espiritualidad del individuo va a ser bien importante cómo maneja su mentalidad, cómo maneja su psicología, Ujú. la importancia de sanar internamente. Lo primero que quiero compartir es que las personas espirituales, Ujú. su mentalidad psicológica es muy orientada a lo que es la caridad, o sea, significa que están muy conscientes Sí. del sentir ajeno, Ujú. no viven centrados en sí mismos, procuran continuamente trabajar su sanidad en cuanto no dejar que las raíces de amargura controlen su corazón, intervengan en sus vidas, y por eso tienen mejor oportunidad de expresar esa caridad, ese amor, esa misericordia, esa Ujú. paciencia, que son frutos del Espíritu en sus relaciones interpersonales, porque a consecuencia de cómo lo despliegan en sus relaciones interpersonales, va a ser evidencia de cómo es esa relación vertical con Dios. En el caso de la persona que tiene una mentalidad a nivel, ¿verdad?, de su espiritualidad, profesa más Ujú. religión. Ok. Religiosidad significa que la persona lucha con la necesidad de sentirse aceptado, lucha con la necesidad de que lo aprueben, y la persona entonces se ve tentada a que su religiosidad o, ¿verdad?, la espiritualidad que profesa vaya más dirigida a cómo agradar, a cómo complacer. Ujú. Y cuando esto no sucede, que enfrenta lo que es la crítica o la desaprobación, se ven inclinados a utilizar lo que se llama una máscara religiosa, una máscara social. Y no en balde muchas veces no saben cómo luchar con lo que son las presiones sociales, Ujú. las presiones de grupo, inclusive la presión contra el pecado, por la sencilla razón de que todavía no han tenido la oportunidad de fortalecer ese hombre interno. Y segundo, porque todavía no han tenido la oportunidad de aceptar esa aceptación que Dios les da incondicionalmente. Muchos de ellos interpretan sentirse desaprobados, o les da vergüenza que la gente sepa o se entere de sus verdaderas vulnerabilidades. Por lo tanto, se ven inclinados a utilizar una máscara religiosa, que es en este caso la religión. Ujú. Mostrar obras de piedad o una apariencia de piedad, pero esa espiritualidad no es nada efectiva para poder ayudarles a tener una relación más armoniosa con Dios. Wow. Y finalmente, las personas que practican una espiritualidad que va más orientada a lo que es el fanatismo, Ujú. se refiere más a que la persona lucha con muchos sentimientos de rechazo, sentimientos de desaprobación, y por lo tanto se fascina con lo que es la letra, la ley, las Ujú. reglas, y por lo tanto utilizan ese falso sentido de justicia personal para juzgar a otros, Ujú. aunque ellos tampoco, ¿verdad?, pueden llevar lo que es el espíritu de la ley en su plenitud, completamente. Utilizan ese legalismo, utilizan esa fascinación con las escrituras, por eso ves que conocen muchas escrituras, Ujú. pero la utilizan de una manera atropellante, de una manera de prevalecer contra los demás, ¿verdad?, para sentirse valiosos, porque la raíz ¿verdad?, de esa espiritualidad, de ese fanatismo, es Ujú. que luchan mucho con el rechazo y la desaprobación, y están buscando sentirse Mm. aceptados a través de el conocimiento, a través de ganar los argumentos, y puede ser un estilo muy destructivo, porque la persona está muy centrada en sí mismo, primer yo, segundo yo, tercero yo, y no le permite experimentar una espiritualidad que sea funcional. Real. ¿Por qué? Mm. Porque están luchando continuamente con un espíritu de desaprobación. Ok. ¿Por qué se fascinan con lo que son las leyes y lo, ¿verdad? Las reglas? ¿Por qué esa fascinación? Como que de momento no. ¿Por qué les atrae? Porque encuentran que, ¿verdad?, el enfoque es más dirigido a las obras, al desempeño. Ellos Ah, ok. interpretan que su valor espiritual está determinado mientras yo cumpla con la ley, mientras yo haga buenas obras, mientras yo cumpla con lo que la Escritura dice. Ok. Entonces Dios me aprueba, Dios me acepta, Dios está contento conmigo,
cuando en realidad la invitación de la Escritura y la orientación de Dios hacia el individuo es que usted no es amado ni aceptado por su desempeño. Cuando Dios invita a que guardemos la ley de su palabra, es para preservación de nuestras almas, para poder no lastimar a otros. Pero el legalista, el fanático, guarda la ley para poder reforzar su estima que está deteriorada, sentirse valioso. Así que si te das cuenta, la motivación es la que está distorsionada. Y por eso es que muchas veces no experimentan una espiritualidad en armonía a las Sagradas Escrituras. Y en el caso del religioso, que, ¿verdad? Que como escribió usted, usa la religión como ese calmante para sentirse, ¿verdad? Ir sanando quizás esa conciencia enferma. Se da cuenta de que está siendo religioso, al igual que el fanático, el ser humano. O sea, sabe, esto no sé que no está bien, que no es mi verdad, pero déjame mejor transmitirlo. ¿Es así como lo piensan o no? Por consecuencia, ¿verdad? Porque en el caso del religioso es una máscara. En el caso del fanático es utilizando la justicia propia o lo que se llama el orgullo. Se les hace difícil reconocer que, ¿verdad?, que no están teniendo una espiritualidad efectiva. Se les hace difícil poder detectar que son religiosos o que son legalistas. Cuando estas cosas suceden o las personas le señalan sobre este comportamiento, lo pueden interpretar como un ataque o lo pueden interpretar como ¿verdad?, como una confirmación de que van bien, porque nuevamente lo oriento, la motivación principal no es Dios. La motivación principal de la persona es cómo poder rescatar su estima, su ego, su dignidad que está atropellada por condenación, culpa y vergüenza. O sea, en otras palabras, la mentalidad de esa persona, la espiritualidad que profesa, es más tratando de reparar un conflicto en su alma, y por lo tanto utiliza la religión, utiliza el fanatismo como una forma de reparar esa estima dañada. La verdadera espiritualidad, una relación funcional auténtica con Dios, está basada en una aceptación incondicional de la persona a pesar de sus fragilidades, a pesar de su vulnerabilidad, y por eso la distinción o la diferencia tan marcada entre una persona espiritual, un fanático y por ende un religioso. Wow. ¿Cómo podemos entonces, doctor, digamos, medir o darnos cuenta de lo que pudiera entonces ser una experiencia devocional saludable? ¿Qué característica entonces tiene que tener entre estas tres variantes que hemos hablado ahora? ¿Cómo mido una experiencia devocional saludable? Precisamente va más dirigida esa espiritualidad funcional a que yo sea más consciente del sentir ajeno, de la necesidad de otras personas. No estoy muy enfocado y centrado en mí. Es importante yo darme autocuidado, pero la vida no gira alrededor de mi persona. Segundo, tengo un concepto más sano, más balanceado acerca de la figura de Dios, que significa no tengo que imponerme la presión de ganar la aprobación de Dios por mi desempeño, sino que más descanso en la obra completa y perfecta de Cristo en mi vida, y por ende soy consciente de que aunque amo a Dios, soy frágil, soy inadecuado. O sea, la persona vive reconciliada con su realidad, no le da vergüenza reconocer sus limitaciones, y esto le permite a la persona profesar una humildad y una humanidad que es mucho más llevadera, más solidaria al dolor y la necesidad humana. Excelente. Doctor, de verdad que siempre nos bendice y nos ministra mucho el contenido que comparte con nosotros y con nuestra hermosa audiencia. Nos encantaría que aquellas personas que están hoy ante la necesidad y la urgencia de recibir terapia, ayuda psicológica, herramientas maravillosas, ¿cómo lo pueden hacer con el doctor Peter Burgos? Sí, doctor Peter Burgos Vega, el teléfono es 787-967-3597, y también nos puede visitar nuestras páginas en las redes sociales a través del Instagram, el Facebook o YouTube, y todos los viernes aquí a las 7 de la mañana tendremos una intervención que pueda ayudar a no solamente a su caminata espiritual, sino a sus relaciones familiares y personales. Gracias, doctor.